condenas o con juicios para los transgresores del mismo. Personas de diferentes tiempos, de diferentes lugares, estarían totalmente de acuerdo en que no deberíamos asesinar a ningún otro ser humano. Sin embargo, uno de los escenarios que encontramos en el Antiguo Testamento también nos da cierta luz con respecto a cuál puede ser el pensamiento de Dios en el uso de la legítima defensa versus el sexto mandamiento. El uso de la legítima defensa versus el sexto mandamiento. Cuando la legítima defensa no es una transgresión del sexto mandamiento, no matarás. Vamos a Éxodo capítulo 22, versículos 2 y 3. Éxodo capítulo 22, versículos 2 y 3. Dice la palabra de Dios: si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución, si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. La Escritura entonces claramente aquí reconoce dos principios básicos. Uno es el derecho a la propiedad privada. Tenemos derecho a la propiedad privada. El otro mandamiento que después veremos es no robarás, ¿no? Entonces hay un derecho a la propiedad privada. Y el otro derecho es a defender esa propiedad. Son derechos básicos, principios básicos. Hay un derecho a la propiedad privada y hay un derecho a defender esa propiedad. Sin embargo, en el pasaje que acabamos de leer encontramos un equilibrio entre ambos derechos. No son derechos, los que hemos mencionado, derecho a la propiedad privada y derecho a defender la propiedad, no son derechos que podemos ejercerlos sin ningún límite o restricción. Si alguien ingresa a su domicilio, violenta las puertas de su casa, entra por sorpresa y es encontrado en plena acción por el dueño de la casa, éste podría ejecutar la legítima defensa, especialmente si está en juego su vida o la vida de su familia. Pero note el matiz. El pasaje nos da un matiz también. El pasaje dice, y fuere herido. Y luego dice, si muriere. Pero primero dice, y fuere herido. Es decir, a pesar de lo compleja que puede ser la escena y la situación, e incluso las diversas reacciones posibles que pudiera tener alguien, un creyente no debería ser muy ligero en utilizar la fuerza letal contra otra persona. Incluso el escenario que se describe aquí es la oscuridad de la noche. Es decir, un forcejeo en medio de la oscuridad o acciones similares que desencadenan en que el transgresor o el ladrón quede herido y luego, fruto de esas heridas, muera. Pero estaba oscura, estaba de noche, hay muchas cosas que no se podían ver o percibir. Entonces fue una reacción en legítima defensa con algunos matices que se explican allí. No hay la intención propia del creyente en matar de manera directa a su ofensor. Lo que hay la intención en este caso es defenderse, pero no matar de manera directa al ofensor. Por lo tanto, no hay un asesinato o no hay una transgresión al sexto mandamiento dadas las circunstancias mencionadas. Es decir, hay una legítima defensa en circunstancias que quizás imposibilitan la visión, en cuidar o proteger la vida de la familia o de la propia persona. Hay un forcejeo, hay una reacción que el ladrón, en este caso el que está hurtando, es herido, pero la intención propia mía, yo no me desperté ese día con la intención de matar a alguien. La intención propia del creyente entonces no es usar su derecho de una forma desequilibrada y sin control, sino hacerlo de una forma correcta en la medida de lo posible. Entonces, si ese ladrón muere en esas circunstancias mencionadas, no hay una transgresión al mandamiento porque es una legítima defensa.
¿Ok? Este tipo de asesinato, o este tipo de situación, mejor dicho, de un asesinato, en todo el sentido de la palabra, lo podemos ver quizás también en algunos contextos propios nuestros. Es decir, hombres airados que están airados en su corazón y su enojo o su ira luego es expresada contra la integridad física de otro. Esa es otra situación. Recuerden, el corazón siempre nos llama a examinar, nos ha estado llamando a examinar lo que ha dicho el pasaje del Señor. Ves en tu corazón que hay enojo, que hay ira, que hay algo contra tu hermano. Tú tienes que saldar eso, tienes que solucionar eso, porque no puedes quedarte con esa ira en tu corazón. Esa ira se va a ir acumulando, vas a ser llevado a situaciones donde quizás toda esa ira va a salir en un momento sin control. Entonces, este tipo de situación es, en este caso, déjenme poner otro ejemplo, personas, y eso quizás podemos verlo en nuestra situación, hombres que son encontrados a lo largo del día y es agarrado por el populacho, ¿no? Y sabemos, hemos visto, se ve, lamentablemente, no estamos muy alejados de ese contexto. Esta persona, este ladrón, o incluso asesinos, porque esa podría ser, es agarrado por el populacho e inmediatamente, a plena luz del día, esa multitud enardecida, llena de odio, llena de ira, llena de enojo en el corazón, proceden a golpearlo despiadadamente, al punto incluso de quitarle la vida o ser maltratado de diferentes formas descontroladas, al punto de que muere incluso. ¿Sí? Muere. Entonces, este tipo de situación, en cambio, eso no es legítima defensa. Ese tipo de situación es un asesinato en todo el sentido de la palabra. Desde el corazón de hombres, como ya mencioné, que de por sí han estado llenos de ira y enojo, lo cual en ese momento es expresada esa ira y enojo contra la integridad física de otro, entonces allí no hay legítima defensa. Todos ellos, en ese caso, son culpables de ser autores de la muerte de un individuo y por lo tanto, como dice el pasaje, son reos de homicidio. Es una situación muy distinta. Entonces hay que aprender a diferenciar entre la legítima defensa con sus restricciones y evidentemente en aquello que no lo es. Yo no espero que usted al ver una situación como esa, la última que mencioné, podamos celebrarlo o decir que bien, se hizo justicia o algo así. No se hizo justicia allí. Se actuó de manera injusta porque se violó el mandamiento. ¿Ok? Entonces la legítima defensa en tal sentido nunca es una transgresión al sexto mandamiento, pero la misma tiene sus condiciones y deben de ser consideradas. El apóstol Pablo, en una situación distinta, pero él también llevó a cabo una defensa legítima de su propia vida. Las circunstancias eran apremiantes y dolorosas, muchas veces le tocó pasar algo como eso. Sin embargo, las palabras, y ahí viene el énfasis de examinarnos en el corazón, las palabras y acciones de Pablo fueron controladas por el Señor antes que por su propia carne. Hechos capítulo 16, versículo 37 al 39. Hechos 16, 37 al 39 dice: pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Claramente Pablo estaba dispuesto a sufrir por la causa de Cristo, eso no lo podemos negar, hay evidencia de eso. Pero aquí en las expresiones de Pablo, aunque el anhelo es bueno, puede ser un buen anhelo y importante para un cristiano,
debe de estar acompañado. Si yo deseo sufrir, si mi anhelo incluso es sufrir por la causa de Cristo, que venga lo que sea, yo debo estar muy claro de que ese anhelo no está acompañado de un corazón vengativo. O mejor dicho, en otras palabras, el deseo de servir al Señor no debe estar acompañado de un corazón vengativo. Y ese es uno de los problemas que muchas veces enfrentamos como hombres o mujeres en diferentes situaciones de injusticia. Es decir, si tenemos un corazón lleno y cargado de ira por múltiples cosas, ira, enojo, resentimiento, dolor, frustración, tenemos un corazón lleno de eso, es justamente eso lo que va a salir de nuestra boca y de nuestras acciones, en el momento cualquiera que éste sea. Es eso lo que va a salir. Palabras ante las injusticias de la vida, actitudes o reacciones vengativas. Sin embargo, eso no es lo que vemos en la escena de Pablo, en el ejemplo de Pablo. Después de ser azotado, y no es que le dieron por ahí un correazo solamente, ser azotado múltiples veces, enviado a la cárcel de forma injusta, y aunque él pidió, y cuando él pidió hablar, lo hizo ¿de qué forma? Van a ver ustedes lo que le va a pasar, les va a caer un rayo de parte del Señor ahora mismo, o de forma irrespetuosa, tirando las cosas aquí y allá. No, eso no es lo que vemos en la escena de Pablo. Él pidió hablar y habló de una forma respetuosa, no gritando, no tirando las cosas ni nada de eso. Pablo les dijo también, él no estaba buscando su propio honor o reputación, aunque estaba en derecho de hacerlo. Él lo que estaba buscando es que actuaran con justicia. Y así lo hicieron después. Los magistrados vinieron, pidieron disculpas probablemente, y le rogaron, dice el pasaje, le rogaron para que se vaya a la ciudad. ¿Y cómo siguió actuando Pablo después de esto? Es la pregunta que quiero añadir. Ya no suficientemente con que él haya tenido un control, un autocontrol para hablar y proferir palabras y pedir todas estas cosas. Pero ¿cómo siguió actuando Pablo luego de hacer valer sus derechos o de defenderse legítimamente y ser libertado? Pues siguió actuando como cristiano, porque aceptó las disculpas. Puede que hayan sido sinceras o no. Ese ya no es problema de Pablo ni ninguno de nosotros. Aceptó con humildad las disculpas y no expresó enojo o ira hacia ellos demandándole algo más. A ver, a mí tienen que pagarme esto porque me han hecho este daño, o demandando una reparación adicional, o reclamándoles alguna otra cosa. Fue el justo Dios quien obró en su favor. Y luego él recibió consuelo y esperanza de parte de sus hermanos, es lo que describe el contexto. La legítima defensa, entonces, ejercida de forma correcta y piadosa en el temor del Señor, no es una violación al sexto mandamiento. Pero hermanos y hermanas, para asegurarme de ejercer una legítima defensa correcta, yo tengo que estar examinando mi corazón constantemente, para que no esté lleno de ira o enojo que me lleve a reaccionar de una forma pecaminosa e inadecuada cuando tenga que hacer una legítima defensa. Amén. Ese es el primer tema. Segundo tema, el sexto mandamiento y la pena de muerte. El pasaje de Génesis 9:6 menciona lo siguiente. Génesis 9:6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Es evidente que las Escrituras consideran el asesinato como un pecado. Hemos hablado muchas veces de eso, y es un pecado sumamente atroz. Pero uno de los motivos principales es que cada asesinato u homicidio es un ataque contra Dios mismo. Recuerde eso. El pasaje anterior nos muestra la conexión. De hecho, hay una pena de muerte en el mismo pasaje establecida. Aquel que asesina a otro, entonces debe también ser tomada esa vida. Pero la causa por la cual se dice esto es porque Dios hizo al hombre a su imagen.
Para el Señor, para el Señor, cada vida humana es tomada con toda seriedad, porque cada ser humano se asemeja al Creador. No hay criatura en el universo que tenga esta característica. Los perritos, los gatitos, los pajaritos y cualquier otra mascota que pudiéramos querer no tiene esta característica que tienen los hombres y mujeres. Nadie más puede reclamar o proclamar la gloria de Dios de la forma como lo hace la imagen de Dios en el hombre. No hay otra criatura en el universo que tenga esta característica. Solo los hombres y mujeres fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, la muerte de un ser humano es algo muy serio. Sin embargo, encontramos en las Escrituras que a veces una de las formas de proteger la vida son medidas que Dios ha tomado en el contexto de la pena capital. Es decir, una de las formas de proteger la vida de otro o de muchos es aplicar la pena capital a uno o a pocos. Entonces, la pena de muerte o la pena capital no es un homicidio o no es una transgresión al sexto mandamiento cuando alguien es ejecutado justamente. Las personas que actúan como verdugos no ejecutan esa muerte en su propio o por su propio nombre o por sus propias razones egoístas, sino que ellos ejercen un poder o la espada que Dios ha dado o ha ordenado a las autoridades que Dios mismo ha establecido. La ley mosaica tiene diversos matices de esto con respecto a la ejecución del juicio capital, como por ejemplo, Éxodo 21:12. Éxodo 21:12 dice: el que golpee a otro y lo mate será condenado a muerte. Éxodo 21:14. Pero si alguien con premeditación mata a otro, será condenado a muerte, aunque haya que sacarlo de mi altar. Éxodo 21:17 también dice: el que maldiga a su papá o a su mamá o a padre y a madre, será condenado a muerte. Éxodo 31:14, más adelante, también dice: así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada en medio de su pueblo. Y Levítico 20:13 también menciona: si alguno se acuesta con varón como los que se acuestan con mujer, los dos han cometido abominación, ciertamente han de morir, su culpa de sangre sea sobre ellos. Entonces vemos en estos pasajes, y hay otros quizás, vemos algunos juicios de pena capital, por diversos motivos: por asesinato, por deshonra a los padres, e incluso por cuestiones morales con respecto a la adoración a Dios o con respecto a la integridad. Y aunque la pena de muerte fue regulada y establecida por el Señor mismo, los jueces o las autoridades que ejecutan, no es que andan por la vida con una pistola en mano matando personas transgresoras del camino, no es esa la escena, tampoco la escena de aquí, los pasajes que leímos. Los jueces deberían entonces sopesar las circunstancias, las atenuantes, las particularidades de cada delito o transgresión, considerar incluso la dureza del corazón de los infractores y luego, en vista de la probable impenitencia de estos hombres, aplicar sabiamente las normas de esta ley. Un ejemplo de esto lo encontramos en Números capítulo 15, versículo 32 al 34. Números 15, 32 al 34. Dice lo siguiente:
Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le debía de hacer. En verdad Dios se había regulado esto de una forma clara en lo referente al castigo que era aplicado por quebrantar el sabbat. Sin embargo, el pueblo en esta escena sí actuó con prudencia. ¿Qué hacen ellos? Consultan al Señor qué deberían hacer en este caso. Los jueces entendieron que la respuesta del Señor para este caso era ejecutar la sentencia de muerte para el transgresor. ¿Por qué? Por su impenitencia, por su audacia, por el quebrantamiento de la ley. Había muchas atenuantes en ese contexto. Entonces, nosotros también, así como Israel, no tenemos un código legal de todas las aplicaciones o de todas las situaciones de la vida con respecto a esto. Pero sí tenemos, como hemos visto en Mateo 5, diferentes principios que pueden llevarnos a sacar diversas conclusiones y que luego deben de ser aplicados con prudencia y en el temor en cada caso. En tal sentido, la pena capital o la pena de muerte, especialmente en nuestro contexto por causa de asesinato, no puede ser considerada como un atentado contra la imagen de Dios, sino más bien es una forma adecuada de defender y de proteger esa imagen de Dios en la vida humana. Y cualquier privación deliberada de la misma debería ser castigada de forma severa. Hay un famoso principio que está implícito en todo esto que estamos hablando, y es la conocida ley del talión. ¿Qué dice la ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente, herida por herida. Esto no tiene la intención de ser un castigo cruel, ni tampoco inusual. Al contrario, esta ley de talión tiene muchos principios de justicia y de equidad, y que eran buenos y son buenos para una sociedad. ¿Por qué? Porque también había la posibilidad de que algunos ofendidos en algún momento quieran reclamar más de lo que perdieron. Es decir, quisieran pasarse, como decimos en buen guayaco, de sabidos. Había la posibilidad de que algunos ofendidos quisieran pedir más, reclamar más. Es decir, querían reclamar una cabeza por un ojo, una familia por un diente, una tribu por una ofensa. Entonces, estos casos evidentemente salían de la justicia o de lo que era justo. Por eso estableció el Señor el principio, el precedente. El castigo debe ser acorde y no superior ¿a qué cosa? Al delito. Por tal razón, la pena capital o pena de muerte establecida con justicia de forma adecuada con respecto a haber tomado la vida de una o varias personas, porque en esos casos, normalmente en los países donde hay este tipo de pena, es por asesinatos, ¿no? Asesinatos, la premeditación o varios asesinatos. No solamente por haber robado algo, tiene que ver con haber cometido asesinatos. Entonces, la pena capital o pena de muerte establecía esa justicia con respecto a la vida que fue tomada de forma injusta, y lo que se demanda entonces es tomar la vida ¿de quién? Del ofensor, del transgresor. Por eso, o por esto, esa pena de muerte o esa pena capital no puede ser ejercida por cualquier persona que se le ocurra. Lo que le decía, este tipo de acciones que hemos visto en nuestro contexto de tomar justicia por manos propias. La espada no se le ha dado a todos los hombres. La espada, la autoridad se le ha dado, Dios la ha dado solamente a las autoridades. Y sabemos que al final son autoridades también impías, es decir, sin temor de Dios, y podrían aplicar mal también esa justicia, pero tendrán que dar cuenta de eso. Pero el punto es que ellos tienen la espada. No cualquier persona puede, mataste a mi familia con una pistola y vengo y te disparo a ti porque mataste a mi familia. Eso se ve mucho en las películas y se celebra a veces incluso eso, ¿no?
La escena es a alguien que mataron a su familia, entonces tú vienes y matas a toda la familia de ellos, cobrando la venganza, tomando la vida de la otra persona. Y se lo celebra y es el héroe de la película. Alto. El Señor ha entregado la espada para aplicar la pena capital o la pena de muerte a las autoridades, no a cualquier persona. Y si alguien lo hace, entonces es una violación al sexto mandamiento, aunque quieras aplicar a la ley del talión. Romanos capítulo 13, versículos 3 y 4 dice, Romanos 13, versículos 3 y 4. Disculpen si les eché abajo alguna de las películas favoritas. Dice Romanos 13, 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, piensen esto. El que ha sufrido la transgresión, el que ha sufrido la pérdida del familiar, probablemente tiene ira en su corazón. No es la persona correcta para ejecutar una justicia o ejecutar esto. La autoridad es una persona ajena a esa situación, y aunque probablemente pueda estar afectado o no, pero es una persona ajena que no guarda todos esos rencores, ira y enojo que hay en su corazón. Hay sabiduría en esa determinación del Señor. Entonces, bajo ese contexto, la pena capital o pena de muerte, si es realizada por una autoridad bajo una justicia adecuada, a alguien que ha quitado la vida quizás de una o varias personas, no es una violación al sexto mandamiento. Pero si alguien pretende tomar la espada por sus propias manos y hacer justicia de este tipo, sí lo es. ¿Ok? Tercero, el sexto mandamiento y las guerras. El sexto mandamiento y las guerras. Vamos a Santiago capítulo 4, versículos 1 y 2. Salud. Santiago 4, versículos 1 y 2. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre vosotros? De los malos deseos que siempre están luchando en vuestro interior. Queréis algo y no lo obtenéis. Matáis, sentís envidia de alguna cosa, y como no la podéis conseguir, lucháis y os hacéis guerra. Os hacéis la guerra. No conseguís lo que queréis porque no se lo pedís a Dios. Para descartar cualquier interrogante inicial con respecto a este tema, lo primero que tenemos que recordar es lo que dice Santiago en este pasaje. En palabras de Santiago, todas las guerras en su mayoría, desde los pleitos más pequeños, que luego desencadenan grandes guerras, tienen un origen principal. Y es el corazón egoísta de los hombres, la envidia, las pasiones desbordadas, que muchas veces quieren obtener por la fuerza lo que le pertenece a otro. En general, la guerra es el resultado del pecado. El pecado que hay en el corazón del hombre. Cuando Dios creó al mundo, no había ni guerras, ni pleitos, ni rencillas, ni discusiones. Dice la Escritura que todo era bueno en gran manera. Luego de la caída en Génesis 3, vemos como inmediatamente después de la entrada de la desobediencia y el pecado al mundo, empezaron las primeras guerras y conflictos entre Adán y Eva para empezar, y luego en sus hijos y en general en muchos más hombres en adelante. Entonces, inmediatamente la entrada de la desobediencia y el pecado trajo a luz o a relucir las primeras guerras o conflictos que desencadenaron en muchas muertes luego de eso. Con esto en mente, entonces, surge la interrogante. Entonces, ¿cómo es posible que aquel legislador, Dios, que dice no matarás, pareciera que en la Biblia promovió muchas guerras y por ende muchas muertes?
A lo cual respondemos y decimos que Dios nunca ha sido el autor del pecado, ni ha dado órdenes para que se ejecuten estos pecados, como algo que Dios ha aprobado desde su buena y perfecta voluntad. Dios es un Dios santo y perfecto, y su carácter y sus leyes son santas y perfectas. Con respecto a las guerras, entonces, en la Escritura, y las que tenemos mayormente en el Antiguo Testamento, que son muchas, en varias ocasiones nos encontramos con escenas como estas. El pueblo de Israel es llamado a enfrentar a otros pueblos, o otros pueblos son llamados a enfrentar al pueblo de Israel. Casi siempre se da esa matiz o esa escena. El pueblo de Israel es llamado a enfrentar a otros pueblos a través de una guerra, u otros pueblos son llamados a hacerle frente a Israel. En cualquiera de los casos, el denominador común previo de esas escenas, o de esos enfrentamientos, de esas muertes que desencadenaron esas guerras, tenían que ver con el juicio de Dios aplicado a esas naciones a las cuales Israel derrotaba y mataba, o al mismo Israel, un juicio de Dios hacia el mismo Israel por causa de su desobediencia o de su idolatría. Entonces, era el juicio de Dios aplicado a través de estas guerras, de estos conflictos, de estas confrontaciones. Esas muertes eran consecuencia del juicio de Dios por causa del pecado de las naciones paganas o de la nación de Israel, que también muchas veces pecó contra Dios y se rebeló contra él. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 2 y 3. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 2 y 3 dice: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subían a Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Recuerden, ¿qué había hecho Amalec? Bueno, se había opuesto a la voluntad de Dios, para empezar. Había sido rebelde a la voluntad de Dios, además de su idolatría. Y la paciencia de Dios tuvo un tiempo, tuvo un límite. Ellos no murieron inmediatamente. Pero llegó un momento en cual el juicio de Dios iba a ser aplicado hacia esa nación, hacia ese pueblo. Y el instrumento para el castigo, en este caso, fue el pueblo de Israel. El pecado de la nación iba a ser castigado a través de una guerra. Y entonces todos tenían que ser destruidos sin excepción en esa nación. Pero el resultado de eso fue sus propios pecados. ¿Estamos ahí? Lo mismo vemos en otro caso. Isaías capítulo 10, versículos 5 al 7. Isaías 10, versículos 5 al 7. Dice: Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, ni que su pensamiento será, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. ¿Qué encontramos aquí ahora entonces? Bueno, de igual manera, la paciencia de Dios con respecto a Israel, a la idolatría de Israel, llegó a su punto. Y ahora Asiria, el imperio asirio, iba a ser, a través de una conquista, de una guerra, iba a ser ese juicio de Dios contra Israel. Y evidentemente sufrieron muertes por eso. Sin embargo, en el mismo contexto del pasaje, vemos luego de cómo Asiria después se
se cree la muy fuerte ahora. Se cree la que ha vencido, se cree la muy poderosa. ¿Ok? Entonces se llenaron de soberbia, se llenaron de vanagloria. Y aunque ellos primero fueron conquistadores, en el mismo pasaje de Isaías 10, en el versículo 12 dice: pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria y la altivez de sus ojos. Como mencionaba Santiago entonces, esas guerras y pleitos tienen su origen principalmente ¿en dónde? En el corazón de los hombres. Es el corazón de los hombres donde se dan inicio a estas guerras que después se manifiestan de diferentes maneras. Nos queda la última interrogante de este tema. ¿Cuál debería ser entonces el papel de un cristiano en medio de una guerra o de un conflicto armado entre dos países, por ejemplo? ¿Qué pasaría si me toca estar en medio de una guerra defendiendo a mi país, a mi nación, por ende a mi familia, ¿no? Y si tengo que disparar contra otros soldados que terminarán muriendo, ¿estoy infringiendo el sexto mandamiento? Nuestra confesión de fe lo resume bastante claro en el capítulo 24, párrafo 2, que habla de las autoridades y dice lo siguiente: es lícito para los cristianos aceptar cargos dentro de la autoridad civil cuando sean llamados a ocuparlos. En el desempeño de dichos cargos deben mantener especialmente la justicia y la paz, según las buenas leyes de cada reino y cada estado. Y así, ahora, con este propósito, bajo el Nuevo Testamento, pueden hacer lícitamente la guerra en ocasiones justas y necesarias. Ya hemos visto en el Antiguo Testamento entonces, en varias ocasiones, los ciudadanos son llamados a ir a la guerra y no había una prohibición directa a eso. Muchas de las veces la guerra era, como ya dijimos, los justos juicios de Dios hacia las naciones, y también a veces la guerra era una forma, o es la guerra una forma de obtener la paz, cuando es por motivos y causas justas. Y como dice nuestra confesión, en el Nuevo Pacto hay ocasiones justas y necesarias en las cuales se puede participar de una guerra en defensa del territorio, por ejemplo, de un país. Nos están invadiendo del sur o del norte y son llamados a enlistarse todos los varones. No, yo no voy, yo porque soy cristiano. Allá que vayan los impíos, que los maten a ellos. Entonces, recuerden que los mandamientos, y como vamos a ver en los siguientes mandamientos, en los siguientes temas que vamos a tratar, los mandamientos tienen no solo una prohibición de no hagas esto, no matarás. Los mandamientos también tienen implícito cosas que debemos de hacer para proteger la vida. Y en este caso, una guerra por causas legítimas, o la protección de un país, de nuestra familia, etcétera, es una causa legítima. En Lucas 3, versículos 12 y 14, Lucas 3, versículos 12 y 14, dice: vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. ¿Cuál es el contexto aquí? Bueno, Juan el Bautista, hablando a algunos que habían creído y que venían a bautizarse. Algunos eran soldados, es decir, eran de parte del ejército, en este caso romano. No se les dice: desenlístense, salgan del ejército y dedíquense a la predicación solo de la palabra de Dios. No se les dice eso. No había nada pecaminoso en su labor, en su profesión. Hechos 10, vemos lo mismo, en Hechos 10, 1 y 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Entonces son profesiones de hombres, de soldados en este caso, que luego de su conversión
no son vistas como algo que deben de desligarse, como algo pecaminoso. Evidentemente, si estaban dentro de parte del ejército, iban a estar inmersos de guerras o de situaciones como esas, donde iban a morir hombres. Pero luego de su conversión se les dice, si quieres, no se les dice, mejor dicho, si quieres ser mi discípulo, deja la profesión, no tomes una arma, renuncia al ejército. No se les dice eso. Al contrario, se los animó en medio de sus labores, donde sea que estaban, se les prohíbe más bien actuar con integridad. Se les dice actuar con integridad, con honestidad, de forma honorable. Pensaba en esto, ¿qué pasaría si me tocara a mí ir a la guerra? Y diría yo, tendría que especializarme en disparar mucho a las piernas de ellos. Estoy defendiendo a mi país, pero yo quisiera, mi objetivo no es matarlos, diría, ¿no? Pero bueno, ya cada uno sabrá dónde apuntar en ese caso. Lo que sí asegúrese que sea una guerra justa y legítima. No entre en guerras que no amerita el caso. Entonces las guerras se vuelven una situación necesaria para salvaguardar la vida de una nación contra otra quizás, porque se ha cometido algún tipo de injusticia. Entonces, en esos casos, no es una transgresión al sexto mandamiento. ¿Ok? Cuarto, el sexto mandamiento y el aborto. Como ya dije, así como el sexto mandamiento tiene principios que se deben evitar, es decir, no matarás, el mandamiento también contiene, el mandamiento y todos los mandamientos contienen también principios que promueven algo positivo en este caso. El sexto mandamiento dice no matarás, pero está implícito en que promueve el cuidado o la protección de la vida. En cuanto dependa de nosotros o en cualquier circunstancia, cada creyente que tiene la ley escrita en su corazón no va a querer matar y va a querer promover la vida, cuidar la vida. Y uno de los principales debates de nuestro tiempo, ya hace algunos años, tiene precisamente que ver con el aborto. Y una de las interrogantes que muchos plantean es si el feto, como lo llaman, la forma técnica de describirlo, si el feto no nacido era o no un ser vivo. Ese era uno de los debates. Entonces el debate continúa pretendiendo y dicen, bueno, ¿cuándo empieza la vida? ¿En la concepción? ¿A los 3 meses? ¿A los 6 meses? ¿Cuándo? ¿Cuándo las ondas cerebrales? ¿Cuándo los latidos del corazón? ¿Cuándo es que empieza la vida? Esa es mucha parte del debate. O por lo menos el debate hace tiempo, ahora ha cambiado un poco. El salmista dice en Salmos 139, 16, tus ojos vieron mi cuerpo, estoy leyendo en otra versión, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba escrito en tu libro, todos mis días estaban diseñados, aunque no existía uno solo de ellos. Dice el doctor Sproul que, como los debates no pudieron argumentar más con respecto a esto, ahora muchas personas o muchos grupos, entre ellos el feminismo o parte del feminismo, ahora quizás admiten que en alguna fase del desarrollo embrionario del feto está vivo. Sin embargo, dicen, aún así es correcto abortarlo. Pero ahora, ¿en qué basan su argumento? Uno de sus argumentos. Ellos dicen, ahora nos preocupamos por el derecho de la mujer. Y establecen otros argumentos allí adicionales. Entonces, los derechos del ser humano, en este caso, una mujer, son interpuestos de mayor valor y dignidad que los derechos de otro ser humano, en este caso, el bebé que se encuentra desarrollándose en el vientre de la madre. No negamos que muchos de los argumentos que se presentan o que presentan estos grupos o algunas mujeres para el aborto, lamentablemente son muy tristes, son dolorosos, son frustrantes, como por ejemplo haber sido objeto de una violación, incluso dentro del mismo hogar. Son actos definitivamente aberrantes
que en ningún momento los toleramos ni los aprobamos. Claramente son acciones que no deberían haber pasado a nadie. Sin embargo, aunque todas esas situaciones experimentadas o vividas por algunas mujeres son dolorosas, eso no nos da el derecho para transgredir el sexto mandamiento, quitándole la vida a un bebé indefenso. De hecho, si ahondamos más en las causas internas y profundas, ¿por qué una mujer, que de por sí su naturaleza empieza a cambiar cuando ya está embarazada, por qué una mujer puede llegar al deseo de matar a su propio hijo? Gran parte de esos deseos, creo yo, que luego se materializan al afectar la vida de la criatura más frágil, tienen que ver por lo que nos dijo el Señor Jesús en Mateo 5. Cualquiera que se enoje, cualquiera que diga, cualquiera que odie, toda esa acumulación que tienen muchas de estas mujeres, toda esa acumulación de odio, de ira, de enojo, de frustración, hacia los causantes de eso, hombres quizás, ahora se desvía hacia una sola persona, hacia el niño que crece en el vientre de la madre, que no ha hecho ni mal ni bien. Éxodo 21, 22 y 23 menciona. Éxodo 21, 22 y 23. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a los que les impusiere el marido de la mujer, y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás por vida. Claramente hay una defensa de la vida en esa ley. Ojalá muchas mujeres, niñas, jovencitas, adultas, puedan, por la gracia del Señor, examinar el sexto mandamiento desde una perspectiva correcta. Pero como sabemos, examinar el sexto mandamiento empieza por examinar nuestro propio corazón. Examinar todo ese odio, dolor, y que pueda ser llevado eso a la cruz y no a la muerte del niño. Pueda ser llevado a la cruz donde ya murió un inocente, para que no mueran más. Pueda ser llevado a la cruz y donde puedan ahí recibir todo lo contrario a la muerte, sino perdón, amor, paz, misericordia, reconciliación de sus almas con Dios y con el prójimo. Cada cristiano verdadero, entonces, debería tener una premisa o principio fundamental con respecto al mandamiento. La ley nos dice, no matarás. Pero Cristo Jesús nos dice, harás todo lo que esté en tus manos para promover la vida. Harás todo lo que esté a tu alcance para cuidar la imagen de Dios en cada niño o niña que está a punto de nacer. Harás todo lo que puedas para proteger la vida, enseñar, dirigir, consolar, incluso a mujeres que han decidido quitar la vida a sus hijos o han pasado por eso quizás ya, pensando que era una forma de liberar el odio, la ira, el rencor, el dolor, pero se dan cuenta después de eso de que no ha cambiado nada. El Señor nos llama a hacer todo lo posible, todo lo que esté en nuestras manos para proteger la vida de todas las formas posibles. El embrión que crece en el útero de una mujer es otra vida. Es una vida de verdad, aunque muchos digan lo contrario y se engañen. Salmo 139:13 dice, porque tú me formaste en mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Quinto y último tema, el sexto mandamiento y el suicidio y la eutanasia, que va de la mano. Debemos reconocer que este, al igual que el anterior, es un asunto muy doloroso y muy complejo a la vez. Especialmente si nos encontramos con personas, familiares o amigos que han sucumbido a esta acción de quitarse la vida.
Es decir, las causas pueden ser muy variadas. Incluso algunos podrían llegar a la condición previa y lamentable de perder todas sus facultades, quizás por alguna demencia, por algún traumatismo craneoencefálico. Eso les llevó a estar imposibilitados quizás de tomar decisiones razonables. Sin embargo, aunque la situación pueda ser muy trágica y triste, debemos reconocer que al final es una decisión. Quitarse la vida es una decisión que está moralmente acompañada de culpa y de responsabilidad. Y a lo largo de los años de la Iglesia, siempre se ha considerado el suicidio como una violación al sexto mandamiento. Por lo tanto, es considerado como un asesinato. Hay por lo menos 5 casos de suicidios en la Escritura, en el Antiguo Testamento particularmente, y uno en el Nuevo. Jueces, capítulo 9, versículo 54 dice: entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. Está hablando de Abimelech. Primera de Samuel 31:4. 31:4, Primera de Samuel. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me encarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 23. Pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Está hablando de Aitofel, un hombre que no fue aceptado su consejo. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 18. Mas viendo Zimri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo y así murió. Y por último, uno más conocido, Mateo 27, 5. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Algunos dicen que no deberíamos dar ninguna responsabilidad ética al suicidio. Pero no es lo que vemos en las Escrituras. El suicidio es una decisión triste, pero pecaminosa de un individuo. Y decirles que no es así, o mejor dicho, o decirles que es así a estas personas, no es ser descortés ni irrespetuoso. Más bien, es una forma de amarles. De hecho, puede haber personas que hayan considerado, o lo estén considerando, ir a un lugar oscuro, solitario y quitarse la vida. Y alguien tiene que decirles, alguien tiene que advertirles que el suicidio, aunque podría parecer su única salida, en verdad es un engaño. Las Escrituras nos dicen que Dios no nos llevará nunca a una situación en la que podamos violentar sus mandamientos como si no hubiese otra opción. No estamos ayudando a alguien entonces que lucha cuando nos negamos a decirle que el suicidio es algo que desagrada a Dios. Y cada vez, en vez de buscar esa falsa salida, cada vez que vengan pensamientos a su mente, cada vez que se sienta deprimido o deprimida, cada vez que se encuentra en esa situación, es más bien el momento oportuno para que esa alma con pensamiento suicida más bien pueda encontrar a Dios, pueda encontrar a Cristo, puede encontrar en Él una identidad, puede encontrar un pensamiento más sano y justo, puede entender que somos creados a imagen de Dios, por lo tanto no debemos atentar con nuestra propia vida, contra nuestra propia vida, porque la misma es de mucho valor y estima delante de Dios, aunque las circunstancias que está viviendo la persona puedan ser muy contrarias. Los hombres han sido creados a imagen de Dios y eso hace que el suicidio sea un asesinato terrible y lamentable. ¿Y qué de la eutanasia?
Algunos lo han definido como un suicidio asistido. Y tiene mucho que ver, en verdad, con respecto a eso. El detalle es que cada vez más países lo están legalizando. Es decir, permiten que un paciente con algún tipo de enfermedad terminal deje sus tratamientos y reciba diferentes tipos de medicación para que sus dolores sean menos y alcance la muerte más próxima o inmediata quizás. La idea detrás de eso es que parece que estamos mostrando compasión hacia la persona. Queremos buscar su bien, queremos que no sufra. Pareciera que esa fuera la idea. Pero recordemos nuevamente el principio detrás del sexto mandamiento. El sexto mandamiento nos demanda no matar, pero también hacer todo lo posible, que lo que esté a nuestro alcance para promover la vida. Y la eutanasia va totalmente en contra de eso. Solo Dios conoce los tiempos de nuestra habitación, los límites. Y nadie debería intentar jugar a ser más bueno que Dios, pretendiendo legalizar algo que transgrede el mandamiento con la supuesta intención de causar bien a un enfermo sufriente. Si hay algo que necesita una persona que está en esa condición, no es acelerar su muerte. Al contrario, hay que proteger su vida, preservar su vida lo más posible para que encuentre la esperanza que necesita su alma. Y a veces esa esperanza es encontrada incluso en los más duros dolores, en los más tristes dolores. Hasta allí el Señor nos lleva y nos hace volver en sí. Y vemos su gloria y entendemos, aunque estos dolores sean causados por una enfermedad. Más bien eso puede ser, esa situación que está pasando esa persona, puede ser un medio que Dios puede utilizar para sensibilizar el corazón de ese hombre, esa mujer, que no ve la gracia aún todavía. Salmo 41, 1 al 4 menciona: dichoso el que piensa en el débil. El Señor lo librará en el día de la desgracia. El Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida. Lo hará dichoso en la tierra y no lo entregará al capricho de sus adversarios. El Señor lo confortará cuando esté enfermo. Lo alentará en el lecho del dolor. Yo he dicho: Señor, compadécete de mí, sáname, pues contra ti he pecado. El aborto y la eutanasia no son formas correctas de ver la vida, sino que son transgresiones al sexto mandamiento. Que el Señor nos ayude a seguir examinando entonces nuestro propio corazón para empezar, como hemos visto, bajo la cosmovisión correcta del sexto mandamiento, a la luz de las enseñanzas y las interpretaciones de Cristo. Él nos ha dicho que la ira es tan grave que puede llevarnos incluso a cometer un homicidio físico. Entonces, ¿para qué seguir guardando ira en el corazón? Hay que prevenirla, hay que aliviarla, hay que ser reconciliadores, hay que buscar la paz. El sexto mandamiento no solo prohíbe el asesinato físico, sino también, en cuanto sea posible, los asesinatos del corazón. Nos exhorta a buscar la reconciliación, a ser agentes de reconciliación con Dios y con los hombres. Que el Señor nos ayude, hermano, a ver su ley desde una perspectiva más profunda y correcta, a la luz de lo que Cristo nos dice. Oremos. Señor, gracias. Reconocemos que es un tema sensible. Son temas sensibles. Pero también sabemos que tu palabra nos da luz en medio de las tinieblas. Y ayúdanos a tomar tu palabra, tus mandatos, tus principios, las implicaciones que pueden surgir del mismo. Y ayúdanos a valorar la vida en todo momento, en toda circunstancia. La vida que tú nos has dado y que tú nos quitarás en el momento que lo determines. Pero que bajo ningún concepto nosotros seamos promotores de asesinatos, de muertes, ni de la nuestra propia siquiera. Guárdanos de eso, Señor. Guarda el corazón de cada persona en este lugar de pensar
que el suicidio es una salida. Llévanos a considerar tu ley en alta estima. Llévanos a valorar la vida de otros, a proteger la vida, desde los más indefensos como los niños que crecen en el vientre de una madre, hasta el adulto mayor que sufre con una enfermedad, que al final, Señor, tu providencia lo ha permitido. Ten misericordia de nosotros, Señor, ayúdanos. No quisiéramos ser ligeros en el sexto mandamiento. Ayúdanos a considerarlo con seriedad, con diligencia, empezando a cuidar nuestro propio corazón. Guarda nuestro corazón, Señor. Y si alguien de los que está aquí, oh Señor, no te conoce, tú lo sabes. Si alguien de aquí ha pasado por alguna de estas situaciones, ha tenido alguna de estas luchas en su corazón, tú lo sabes. Te rogamos, oh Señor, que les muestres a Cristo como lo más precioso para su vida, y que todas sus circunstancias no tienen valor con respecto a lo que Cristo es y a lo que Cristo le puede dar. Cambia el corazón de piedra por un corazón nuevo. Perdona los pecados. Da una vida nueva, Señor, a quien la necesite, te lo rogamos. Santifica a tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.